¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, para todos los amigos de Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Chile. Y bueno, como siempre, de lunes a viernes, siempre traemos a una figura internacional, a una leyenda. Siempre tratamos de traer a lo mejor de lo mejor y para nosotros es un enorme placer poder contar con la presencia de nuestro querido amigo Jorge Rodas desde Guatemala. Habíamos tenido un pequeño problema hace unos momentos, está lloviendo fuerte en Guatemala y desafortunadamente se perdió un poco la comunicación y la volvemos a retomar en este momento, pero ya Jorge parece ser que ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya se comunicó conmigo vía telefónica y estará en cualquier momento aquí con nosotros disfrutando de una buena plática para todos los amigos de toda Latinoamérica y hablaremos de su carrera, vamos a hablar de sus inicios y sobre todo, su paso por la MLS donde fuimos rivales, él jugando con el San José Clash y yo vagando por el Colorado Rapids, Miami Fusion, Tampa Bay Mutiny y Dallas Burns. Y ahí lo tuve como rival y para mí es un verdadero placer contar con amigos centroamericanos, con amigos que siempre que se les habla por teléfono. Ahí están, el caso de Dwight Pesarossi, el caso de Martín Machón, el caso de La Chula, nuestro querido amigo Rigoberto Gómez, el eterno capitán del Club Comunicaciones, Luis Swisher, que también nos acompañó el día de ayer, allá desde su natal San Luis, Missouri, el buen gringo, como le digo de cariño, y para mí hoy presentar a Jorge Rodas, que ya está con nosotros, para mí es un enorme placer. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Hugo? Y ahí con las disculpas respectivas tenía un poquito de problema con el tema de la señal, pero gracias a Dios ya estamos ahí conectados y bueno, contento de poder platicar de algo que nos apasiona, que siempre nos mantiene vigentes, no como futbolistas activos, pero sí siempre en el tema del fútbol. Así que un gusto, Hugo. No, el gusto, como siempre, es de nosotros, aquí desde México, saludando a todos nuestros hermanos de Centroamérica, en especial allá en Guatemala, y mi querido Luis Swisher, que ya se conectó. Gracias, mi brother, por atenderme el día de ayer. Platicamos una hora y sentimos que pasó como 10 segundos nada más. La plática estuvo buena. Y mi querido Jorge, cuéntame cómo está la situación allá en Guatemala, cómo se está viviendo este problema mundial donde el mundo colapsó, el mundo se paró y desafortunadamente vamos a vivir nuevas etapas, nuevas épocas. Pues bueno, es un tema muy complejo, por lo menos aquí en Guatemala, el tema de cómo se ha ido manejando el parón que tuvo a nivel mundial el fútbol. Bueno, en general, pues digamos que el mundo tuvo un parón y específicamente en el fútbol ha sido muy complejo en Guatemala porque estamos claros de que dependemos hoy no de una federación total o una liga nacional, sino dependemos del gobierno de Guatemala, de cómo vaya dando la apertura o cómo se vaya mejorando la situación con el tema del control a los contagios, los protocolos que se tienen que llevar a cabo para que se vuelva a aperturar o reiniciar el fútbol en Guatemala. Se ha hecho algunas reuniones que me parece que hasta cierto punto no han sido con la fuerza necesaria como para poder pensar que el fútbol ya debería tener una fecha de reinicio. Hoy justamente se dio una reunión virtual entre los dirigentes de la Liga Nacional de Fútbol y el director que está a cargo de lo que es el COVID en Guatemala, designado por el gobierno. Ese acercamiento creo que fue en cierta forma positivo porque se habló sobre la oportunidad de que el fútbol se pueda reaperturar. No se habló de fecha de nuevo, solo se habló de que hay una probabilidad muy alta de que se reinicie por lo menos los entrenamientos, que eso ya es un paso muy grande, y de ahí, dependiendo cómo evolucione eso, ya podríamos hablar de una fecha
con otro formato. Ya no puede ser el mismo formato del fútbol en Guatemala, ya no dan los tiempos. Y se han propuesto 2 o 3 opciones, una las propuso la Liga, otras las propuso Municipal. El mismo técnico de selección, el profe Marini, hizo una sugerencia, que esa es una de las que había tomado mucha fuerza, pero al final de cuentas todavía no se ha definido eso. Ojalá que sea pronto, porque pues aquí necesitamos mucho del deporte, siempre con el cuidado. Primero está la salud de las personas y obviamente después el tema del deporte. No, ojalá, mi querido Jorge, que se restablezca. Aquí en México, te comento, hace aproximadamente 2-3 semanas se reiniciaron, ahora sí que las labores futboleras, ya los equipos empezaron, hubo como un pequeño mini torneo donde 4 equipos, 6 equipos de un lado, otros 6 equipos en otro lado, y cada área jugaba un torneo, un campeonato de, no sé, la Copa, no qué sé yo, la GNP, la otra que es la Copa Telcel, ¿no? Que es una de las grandes consorcios acá telefónicos, ¿no? Ya a partir del mañana viernes ya reinicia la liga de fútbol, ya normal, pero desafortunadamente sin público, otra vez con los mismos protocolos de mucha higiene, y realmente pues no es exactamente lo que queremos, pero a final de cuentas ya podemos, aunque sea, ver un poco de fútbol en la televisión, que como bien dices, ¿no? Nos hace falta, porque es muy alarmante también estar viendo puras noticias amarillistas, y lamentablemente eso es lo que llama más la atención. La gente como que le fascina escuchar contagios, muertes, y realmente eso también enferma también a la sociedad. Sí, ese es otro aspecto que creo que tiene que ver mucho con las emociones que hoy se viven en el mundo. Ya lo decías, hoy es básicamente 24 horas al día, 7 días a la semana, que las personas están pendientes de cuántos contagios o cuántas muertes o si hubieron recuperados. Y eso es una situación que mantiene un aspecto emocional muy en contra de la salud de las personas mentalmente y físicamente. Y lo platicábamos con unos amigos hace unos días, y el fútbol tiene una injerencia muy positiva en la sociedad, porque es un aspecto de motivación, un aspecto de salir un poquito de la rutina del día a día, y el tener el fútbol a nivel nacional, porque no es lo mismo ver el fútbol italiano, el fútbol alemán, el español, que ver el fútbol de tu país. Ese te genera un poquito más de identidad, y el que se reactive pareciera como hacerle sentir a la gente también que la sociedad está de nuevo tomando el día a día, el aspecto normal de sus vidas, y por eso también es fundamental. No solamente lo hablábamos en función a beneficiar a los futbolistas, a los directivos, a los entrenadores, sino a todas las personas que viven y dependen también del fútbol. Es correcto, pero ni hablar. Ojalá que esto ya empiece a calmarse, que empiece a bajar esa curva que tanto queremos de contagios, y que el mundo empiece otra vez a girar como lo veníamos haciendo hace unos meses atrás, y que todo vuelva a la normalidad por el bien de la economía, de cada uno de nosotros, de cada habitante de este mundo, y de los niños que ya están a punto de volverse loquitos también, porque están encerrados desde hace casi 4 meses sin poder hacer nada, las escuelas que se abran, realmente que volvamos otra vez a la rutina. Eso creo que es lo mejor que podemos hacer, y sobre todo que cumplamos los protocolos que se nos indica el sector salud de cada país, en tu caso en Guatemala y aquí en México. Mi querido Jorge, pues ahora sí que vamos a hablar de lo que más nos gusta, de lo que están mucha gente aquí conectados, lo que más nos apasiona, que es hablar de fútbol. Cuéntame tu historia, mi querido Jorge, ¿de dónde saliste, dónde iniciaste? Bueno, realmente mis inicios como futbolista fueron aquí en Guatemala. Hay un lugar donde hace muchos años, hoy de repente todavía es un lugar donde hay canchas, pero ya no son canchas abiertas, ahora ya se volvieron privadas, y ya no hay aquella libertad de poder llegar y empezar, a veces ni siquiera con porterías. Ponías un par de piedras, o las mochilas o los suéteres, y hacías tus porterías y empezabas a jugar. Es un sector que se llama el Campo Marte. Vivíamos cerca de ese sector, de esas canchas, y con mi hermano Julio
pues nos íbamos a jugar en ese sector y empezamos a jugar en equipos que se formaban en una liga que se llamaba Hernán Hidalgo, se jugaban torneos interligas. Y en una ocasión, alguien que entrenaba las inferiores de Municipal, del Club Municipal aquí de Guatemala, se llamaban los Mosquirrojos por los mosquitos, que eran los más chiquitos, nos invitaron a formar parte de este proyecto de niños y bueno, nos empezamos a involucrar, hicimos con Julio las fuerzas básicas de Municipal hasta llegar al primer equipo. Mi hermano, por ser el mayor, pues tuvo la oportunidad de debutar primero. Yo pues básicamente seguía los pasos muy de cerca de mi hermano, siempre lo acompañé y me acostumbré a jugar con mayores de mi edad porque no me quedaba otra. Y entonces eso hizo que yo tuviera la oportunidad un poquito más rápido de empezar a estar por edad en las inferiores de Municipal hasta llegar hasta al primer equipo. Pero en el caso mío, a diferencia de mi hermano Julio, yo no debuto con Municipal. Municipal en ese entonces estaba formado por, eso era un equipo de estrellas, era en su mejor apogeo, y era difícil poder jugar en ese equipo. El técnico era Miguel Ángel Brindisi, un técnico muy reconocido a nivel mundial. Claro, el argentino. Ajá, y venía de ser bicampeón en el fútbol de Guatemala con Municipal, y era difícil jugar. Yo tuve que emigrar, tenía 16 años en ese entonces, y me abrió las puertas el rival de Municipal, que era Comunicaciones, y pues tuve la oportunidad de debutar con Comunicaciones a los 16 años. El técnico era Julio César El Pocho Cortés, técnico que dirigió en Centroamérica, dirigió en Costa Rica, mundialista con Uruguay. Me abrió la posibilidad y debuté con Comunicaciones y de ahí empezó mi carrera. Jugué un par de temporadas en equipos de ascenso, tuve la bendición de ascender un equipo de primera a Liga Mayor, porque aquí en Guatemala es Liga Mayor, Primera y Segunda División. Y de ahí fue que me empecé ya a quedar en los equipos grandes. Estuvimos pues en Municipal y Comunicaciones. Fue un ir y venir en esos equipos. Tuve la bendición de jugar en los dos equipos grandes, salir campeón en esos dos equipos, pero pues mis inicios, para resumirlo, fue mi formación en Municipal, pero mi debut oficial fue con Comunicación. ¿Y en cuál de esos dos equipos tienes más afín? Mira, yo para empezar tengo un gran respeto por los dos equipos. Los dos equipos me abrieron a mí las puertas. Son los dos mejores equipos de Guatemala, ¿eh? Ahora sí que es como el América Chivas de aquí de México. Sí, así es. Como un Barcelona Real Madrid en España. Sí, son dos equipos que se han ganado ese derecho a ser llamados los equipos grandes de Guatemala. Claro. No solamente por lo ganado en los torneos, sino porque son los equipos con más afición en el país. Y esa es una pregunta que me la han hecho muchas veces, con cuál de los dos me identifico, y en primer lugar, por respeto y por agradecimiento a los dos equipos, siempre te he respondido como te lo voy a hacer ahora, y es, yo le tengo respeto, admiración a los dos equipos por lo que me dieron, por lo que mucha gente hasta el día de hoy he formado de amistad, logré los resultados con los equipos, estos dos equipos, con Rojos y Cremas, ser campeón, y bueno, yo me identifico y reitero mi respeto y admiración por los dos. Comunicaciones fue el equipo con el que más tiempo yo jugué, con el equipo que más torneos yo gané, y casi que, digamos, entre los dos, es el que más me identifica con Comunicaciones. Pero vuelvo al punto que para mí es el principal, la admiración y el respeto como persona y como jugador la tengo hacia las dos instituciones. Qué bien, eso habla muy bien de ti, porque pues a pesar de que son rivales deportivamente hablando, siempre tiene que haber un respeto por los colores, por la afición, sobre todo por la afición, que son los claro. que van y hacen que los equipos sean grandes, realmente, como bien dices. Mi querido Jorge, ¿cómo llegas a la MLS? Bueno, el fútbol tiene a veces esas sorpresas. No vamos a esconder que en Guatemala, principalmente te estoy hablando justamente hace 23 años, que fue el inicio de la MLS. En ese entonces
eran muy pocos los promotores que existían en el fútbol de Guatemala, principalmente los que buscaban jugadores en Guatemala para exportarlos. Guatemala tiene un mal hábito, y es que tiene muchos promotores que traen jugadores, pero hay pocos promotores que sacan jugadores, y en ese entonces eran menos. Entonces, una de mis metas había sido pues buscar esa posibilidad de jugar en el extranjero, lo que te da una vitrina muy grande, selección nacional. Y bueno, en ese entonces pues teníamos un contrato de negociación de representación de jugadores, varios jugadores que estábamos en ese momento, incluyendo Martín Machón, que tuviste la oportunidad de platicar, me decías, con él, de ese grupo, porque Martín es más afín en edad a mi persona. Estaba mi hermano, estaba el Gato Estrada, Memín Funes, Valencia, que eran los jugadores del momento en ese entonces. Y justamente se da el mundial que se juega en Estados Unidos en el 94, y una Copa de Oro que se jugó en Estados Unidos en esas fechas, más la iniciación de la MLS. Habían 3 eventos seguidos en Estados Unidos que eran básicamente los que promovían el inicio de la Liga de Estados Unidos. Sí, era la Copa de Oro en el 93 y después la Copa Mundial en el 94. En el 94. Así Claro. es, justamente. Y bueno, pues nosotros habíamos participado, yo formaba parte de esa selección, y bueno, había habido un acercamiento en primera instancia con Juan Manuel Funes, con Memín Funes, para poderse involucrar a la MLS, pero por circunstancias del fútbol ya no se da la negociación, y en esa Copa de Oro que nos toca jugar con Guatemala por el 3er y 4er lugar contra Estados Unidos, estaba el técnico del San José Clash, era Laurie Calloway, y pues fue un partido en el cual le gustó cómo había jugado, y pues le llamó la atención. Yo me recuerdo que en ese momento pues yo estaba involucrado en comunicaciones, estábamos en torneo regular, y me llegó la notificación por medio en ese momento el que estaba como representante, y me dijo: Jorge, tengo en mis manos un contrato que te están ofreciendo para irte a Estados Unidos, ¿te gustaría ir? Créemelo, yo ni siquiera le pregunté cuánto me iban a pagar, no le pregunté ni cuánto me iban a pagar. Yo me presenté en su oficina y me dijo, fue martes ese día, martes me dijo: tengo el contrato, ¿te gustaría ir? Lo revisamos. Me pareció para mí lo correcto, y te lo digo con toda honestidad, no me preocupé en lo absoluto lo que me fueran a pagar. Yo lo que quería era la oportunidad, y lo firmé. El miércoles lo enviamos y el jueves tuve que viajar porque la liga empezaba el sábado. El primer partido justamente era San José DC United, y yo jueves estaba viajando a Estados Unidos con mucho temor porque pues fue algo muy rápido, no fue algo planificado. Me llevé lo que primero se me ocurrió en mi maleta, muchos deseos, muchas ganas de hacer las cosas bien. Era un sueño cumplido para mí. Llego a Estados Unidos, me presentan al técnico, me presentan al asistente, que después terminamos siendo grandes amigos, que me imagino que lo conoces, Francisco Maturana. ¿Cómo no? Y pues bueno, desde el primer día, él fue un hermano el que encontré yo en Francisco, me apoyó un montón. Hice una práctica, medio práctica, porque fue una clínica que se dio previo a la inauguración, y el técnico me dijo: mira, vas a arrancar jugando el primer partido. Y yo dije: está bien, ¿verdad? No iba a decir no, pero para mí era así todo muy rápido. Y bueno, así fue, nos involucramos con el equipo, gracias a Dios el debut también soñado, ganamos, fue un buen partido, y pues de ahí empezó la historia en la MLS. Tengo entendido, en ese equipo del 96, en el San José Clash, realmente donde llegaste, estaba el goleador Eric Winalda, estaba, si no mal me equivoco, estaba Misael Espinosa, el mexicano. Ahí estaba con el equipo. Eso te ayudó mucho, de saber de que estabas con jugadores latinos también, de que había alguien allá que te podría ayudar, inclusive en el idioma. ¿Cómo fue la entrada al fútbol anglosajón
a otro fútbol completamente diferente a lo que estabas acostumbrado, realmente porque es un fútbol completamente nuevo. Todo era nuevo, lo platicaba yo con, no me acuerdo si era con Martín, que le comentamos, recordamos aquellos shootouts que yo recuerdo claro. que cuando nos dijeron van a practicar shootouts, yo decíamos, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Entonces realmente fue algo cómico, pero al mismo tiempo fue algo como que de mucha adrenalina, porque tenías 5 segundos para poder definir y el público encima, la presión de tus compañeros, era algo bastante fuerte. ¿Cómo entraste? ¿Cómo encajaste? Realmente sabemos que Eric Winalda es un tipo, al mismo tiempo yo lo conozco personalmente, éramos vecinos, mi casa y su casa, los patios colindaban allá en California, en Westlake, allá pegado a lo que es Los Ángeles, y realmente se ve que era un tipo un poco duro en su forma de tratar también. ¿Cómo entrar a un equipo de anglosajones y con algunos latinos? Bueno, esa es una etapa también que creo que marcó un poquito la historia de cómo me fue esa temporada. Ya lo decías, era un fútbol totalmente diferente del que yo iba. Era un fútbol que estaba intentando ser profesional. Tenía el recurso económico, tenía la Tiene infraestructura. todavía. Y en ese entonces creo que tenía, pero no lo sabía tanto como ahora. En ese entonces creo que era como tengo el dinero, pero no sé en qué gastarlo o cómo gastarlo para que sea más productivo. Y era un fútbol en el cual, primero para arrancar, lo dijiste, en ese entonces la máxima figura de Estados Unidos en selección y en la liga era Eric Winalda, era el máximo goleador de Estados Unidos, venía de hacer un mundial bastante aceptable, y él lo sabía. Y era un equipo, en ese entonces no estaba Misael, cuando llego yo no era Misael uno de los extranjeros, era un chileno que se llamaba Víctor Mela. Los extranjeros éramos Víctor Mela, chileno, 2 nigerianos, Ben Iroa y Michael Emenalo, y mi persona. Sí se sentía una presión muy grande porque a pesar de que el técnico era de carácter fuerte, de mucha personalidad, el técnico sabía lo que significaba Winalda en la liga y Winalda lo sabía. Entonces fue un torneo complicado porque era una persona, como decías, muy fría, a veces era dura en el juego, no te dejaba. Yo tenía, que fue una de las cosas que me costó a mí. Normalmente aquí en Guatemala, cuando habían balones parados, en comunicaciones me tocaba a mí, yo ya estaba estipulado que me tocaba hacer tiros libres, cosa que en el Clash no me dejaba. Yo intentaba agarrar una pelota y me decía, no lo voy a hacer yo. Y entonces yo empecé primero en esa parte a sentir que me iba a costar bastante, y la mayoría de los jugadores eran universitarios, no habían jugado profesionalmente, y por más que lo querramos ver que el fútbol de allá es un fútbol de emociones, el jugar profesionalmente marca una diferencia. Y entonces costaba mucho parar la pelota, la pelota pasaba más tiempo de un lado para otro, y uno a veces pues le costaba tener ese tiempo de manejar la pelota, y era lo que normalmente uno hacía. Después se va Víctor a New England, hacen el canje y llega justamente Misael Espinosa, él venía de Chivas, Sí. una persona con el cual formamos una gran amistad que hasta el día de hoy la mantenemos. Él ayudó mucho para que bajara un poquito, porque él era un jugador de México con más peso en la liga, en este caso pues un guatemalteco, había mucha afición guatemalteca, pero a nivel peso futbolístico del área, México estamos claros que tiene mucho más, y entonces empezó a bajar un poquito ese nivel de presión, y entre Misael compartimos un poquito ese beneficio, y empezamos a sentirlo en el plantel. Los mismos jugadores empezaron a ser un poquito más sociables. Nosotros teníamos la costumbre de que de repente terminaba un entreno y nos quedábamos platicando, o de repente hacía un asado, un churrasco, como le llama. Allá no, allá terminaban los entrenos y todos se iban, nadie convivía, era muy frío todo, se miraba uno al día siguiente, pero
fuimos entendiendo que así era y nos teníamos que adaptar a eso. Y gracias a Dios, al final de cuentas, pues creo que encajamos en esa línea. Y como te mencionaba, Misael era una persona muy sociable, muy amiguero, muy llevadero, y eso también ayudó bastante para que pues se fusionara la amistad y para que los demás entendieran que así era parte del fútbol, que eso era lo que se vivía también dentro de un camerino, la broma, el convivir, el hacer todo como familia y no como un trabajo. Sí, queda claro de que, como bien lo dices, ¿no? Y yo también muchas veces lo expresé. eh, una cosa era el fútbol realmente profesional, a una cosa es que lo que querían intentar hacer los anglosajones, los gringos realmente, era algo completamente diferente del que nunca habían estado acostumbrados. Tal vez Eric Winalda pertenecía en ese entonces a un club de Alemania, si no mal me equivoco, y bajaba a apoyar a la MLS, que en ese entonces la MLS era dueño de todos los equipos, no sé si recuerdas. Exacto, así es. Sí, así es. Y la MLS, ellos te decían a dónde te ibas, a dónde ibas a parar, y bueno, Claro. y realmente, pero no tenían en claro realmente, como bien dices tú, qué significa ser futbolista profesional en una liga. Y qué bueno que esos frutos de tantos latinoamericanos que llegaron a la MLS, ahorita estamos viendo que la MLS está superando a la Liga Mexicana, que en palabras de los disque conocedores del deporte fútbol, es una de las ligas más importantes del área de CONCACAF, la más fuerte, la más dura, inclusive la comparan con equipos con países de Sudamérica. Sí, yo creo que estamos claros que el fútbol ha cambiado desde el aspecto que ahora es más mediático. Hoy un futbolista tiene un costo mucho más elevado, yo diría en un 50% por lo que hace dentro de la cancha y el otro 50% lo que hace fuera de la cancha. Se vende mejor un futbolista a veces con lo que vende como imagen que con lo que rinde como jugador. Siempre le he dicho, vivimos épocas completamente que no nos correspondía realmente, nos hubiese gustado esta época de ahorita. No, imagínate, sí, no, y estamos claros, ojo, no quiere decir que la capacidad del futbolista haya disminuido, lo que pasa es que el enfoque que se le da ahora al futbolista tiene que ver mucho con eso. Justamente lo que hoy estamos haciendo de las redes sociales, esta posibilidad de que otras personas escuchen lo que uno vive, no había antes. Y entonces hoy tiene esa ventaja el futbolista y desventaja al mismo tiempo. Porque si antes el futbolista era una persona pública que era, pues, hasta cierto punto juzgado, no evaluado, sino juzgado por las personas, porque te miraban a cierta hora y ya decían estaba haciendo algo malo, y tal vez no era así. O estabas conviviendo con alguien y decía este jugador estaba tomando. Y ahora, con este alcance que tienen las redes, se vuelve más vulnerable el futbolista. Más promovido, pero más vulnerable. Ya no hay vida propia. Una foto, un video, lo suben y se puede arruinar no solamente una carrera, sino una vida de familia. Entonces, creo que eso ha hecho también que el fútbol en Estados Unidos sea un fútbol más interesante. Hoy ve figuras a nivel mundial que nunca se imaginaba uno que saltaran de Europa a América, principalmente a Estados Unidos, a jugar, y ahora uno las ve. Otra prueba fue la Copa América que se jugó en Estados Unidos. Fue todo un éxito, todos los estadios llenos, todos los partidos, los derechos de televisión, fue todo un rotundo éxito, y eso te demuestra que tienen el poder adquisitivo, tienen la infraestructura para poderlo hacer. Ahora lo que les falta es justamente ese toque de latino. Yo he estado viendo este torneo de la MLS y veo mucho más latinos que lo que antes se miraba en Estados Unidos. Antes, entre el europeo, buscaban jugadores que de repente habían jugado en Polonia, en Checoslovaquia, hasta africanos, y al latino era poco. Hoy creo que ha predominado un poquito más el latino, porque creo que también tienen que entender que la esencia del fútbol tiene que ver con la identidad y la vivencia que se vive en las gradas,
y aunque no lo querramos aceptar, el latino vive de otra manera el fútbol. No, definitivamente, y sobre todo, los estadios. Los estadios, ya hay estadios de fútbol. Antiguamente, ¿te acuerdas? Jugábamos en estadios de fútbol americano. Cuando iban ustedes a jugar allá con nosotros en Denver, era en el estadio de los Broncos. Sí, exacto. Nosotros en San José jugábamos en el estadio de la Universidad de Spartan. Era un estadio pequeñísimo que salía lateralmente la pelota, ya tenías una pared, porque no era un estadio diseñado para un equipo profesional de fútbol. Hoy ya tienen el Avaya Stadium, que es un estadio, pues, como se debe. Justamente cuando se cumplieron los 20 años de la liga, nos invitaron a todos los que formamos parte del equipo a tener una convivencia, porque justamente se jugó en ese estadio ese día el juego entre DC United y, bueno, ahora no es Clash, no es Earthquakes. Los Jugaron Airquakes. esa vez. Y pues tuvimos la oportunidad de convivir de nuevo con pues la mayoría, casi el 90% de los jugadores estuvieron, tuvimos una convivencia y pues tuvimos también la oportunidad de ver ese estadio, es impresionante. No, qué bueno que ya las cosas allá se están mejorando. ¿Cómo te sientes, Jorge? ¿Cómo te sientes de que fuiste parte, fuiste historia, eres historia realmente en una nueva liga de fútbol que ahorita ya está dando frutos realmente, pero pues allí estabas, allí iniciaste? No, para mí es un orgullo y un privilegio. Yo tengo la oportunidad de platicarlo con mis hijos y, y justamente en esa ocasión mi hijo mayor me acompañó y para él fue muy gratificante porque pudo ver lo que en su momento fue mi carrera, el demostrarle que no fue fácil llegar a eso, hubieron muchos sacrificios antes y después, no fue yo no lo veo como una casualidad, no veo como una fortuna, veo como un trabajo, como un esfuerzo grande para haber obtenido eso y haber sido parte de la historia de la liga. Un día un periodista me llama y me dice que en lo que lleva de historia la liga hay un dato importante que es el primer disparo al arco de la liga, lo hice yo, Sí. yo ni sabía. Y entonces me sorprendí porque dije, hay cosas que uno no va dimensionando, pero son parte de la historia. Y creo que el primer gol lo hizo Eric Winalda, si no mal recuerdo. Sí, así es, fue Sí. justamente contra el DC United, que fue el primer gol de la liga. Claro. Y entonces uno se va llenando de alegría, después llegó Martín. Yo me tuve que ir de San José también por una decisión que hoy pues la veo como equivocada, el haberme regresado del extranjero a Guatemala, no porque el fútbol de Guatemala sea malo, en lo absoluto, sino porque costaba mucho salir. Y yo en ese momento creí una propuesta que me había hecho de irme a jugar a México, pero tenía que triangular, primero venir a Guatemala y después irme a México, y nunca se dio esa posibilidad de irme a México y perdí porque la liga se molestó mucho conmigo. Cuando contratan a Martín, pues me dicen a mí, Martín va para Washington o para Nueva York y tú te vas al Galaxy, te vamos a llevar al Galaxy, porque yo había terminado bastante incómodo la temporada por lo que me había pasado con Winalda. Fue una situación que todo el equipo se dio cuenta y yo no me quería ir porque ya me había adaptado, pero sabía que iba a ser complicado otro año más con el mismo tema de que no tenía mucha oportunidad de desarrollo y de crecimiento, y ya estaba la negociación. Martín iba para Washington y creo que al final pues son los planes de Dios. A Martín le fue muy bien en el Galaxy y yo me alegro por él, es un gran jugador, es un gran amigo, y creo que los planes eran de que él se quedara en Los Ángeles. Yo ya no me pude reincorporar porque la liga se molestó conmigo, de que yo no me quise quedar en la liga, y yo pedí regresar porque pues supuestamente a mí iba a ir a jugar a México, que en ese momento era pues mucho mejor estar jugando en México, y bueno, pues hoy lo cuento como algo que pues fue una mala decisión en su momento, pero yo le doy gracias a Dios. Estoy bien, estoy con mi familia y eso es lo que me importa.
Claro. Edgar Fernández 14 dice, saludos Jorge, buenos recuerdos con comunicaciones junto a Julio. Sí, la verdad es que es justamente lo que decíamos. Uno en la vida tiene que disfrutar todo lo que pudo vivir. No todo en la vida, pues obviamente fue lo que uno quería, pero es una experiencia de vida. Y yo creo que el haber vivido esa experiencia en un club como Comunicaciones, el haber sido campeón en Comunicaciones, el haber levantado varias veces la copa y haber convivido con grandes jugadores en Comunicaciones, mencionaba Luis Fischer, fuimos compañeros en Comunicaciones, en selección. Me imagino que tu capitán era la Chula. En ese entonces, la Chula era de los jóvenes en esa camada. Bueno. En esos años compartíamos con Eric la capitanía, pero pues, estás hablando de jugadores como Rolando Fonseca, El costarricense. como el costarricense, Milton Tyson Núñez, el hondureño, sí, gran jugador, estaba Tita, Marquinho, el brasileño, sí, claro. Era un plantel de grandes jugadores extranjeros, casi la base de la selección de Guatemala era Comunicaciones, y bueno, yo creo que eso es parte del gran tesoro que uno tiene en el baúl de los recuerdos, que esos no se pueden borrar nunca. Claro, por supuesto, dicen que recordar es volver a vivir y de eso se trata Leyendas del Deporte, de buscar a todos esos grandes futbolistas, como te comenté anteriormente, ya habíamos iniciado antes de este problema, iniciamos en Colombia con el Pío Valderrama, que lo tuve como compañero allá en la MLS, también estuvo Iván René Valenciano, el propio René Guita, Jaro Lozano también, Freddy Rincón, Faustino Esprilla, en Costa Rica, obviamente Rolando Fonseca, Hernán Medford, Mauricio Solís, que también estuvo con el Comunicaciones, perdón, Eric Lonís, que fue el portero de la selección de Costa Rica en el Mundial, Pablo César Guanchop, también, que nos retiramos ese mismo año también del fútbol profesional. Y bueno, la idea era esa, de buscar a todos, poder ir a Guatemala y poder entrevistarlos a todos ustedes que le han dejado huella, sobre todo en su país y en el extranjero donde han militado. Pero me comentas, mi querido Jorge, te quedaste con la espinita clavada de venir a jugar a México. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no viniste? Fíjate que fueron 2 ocasiones, justamente la primera fue con una oportunidad que se había abierto con Martín, los dos estábamos en Comunicaciones y se había abierto una posibilidad para ir al Toluca. Habíamos ya tenido el acercamiento, éramos bastante jóvenes en esa época con Martín y el representante que había sido un técnico, ahorita se me va el nombre del técnico, que había sido jugador de Toluca, que estuvo dirigiendo aquí en Guatemala, había hablado tanto con el papá de Martín como con mi papá. ¿No será Víctor Hugo Eugui? No, fue alguien antes. Voy a tratar de recordarme, pero no lo tengo ahorita en mente el nombre del entrenador, pero se había hecho la negociación para que lleváramos, era en la época cuando estuvo Pavón en Toluca, y casi 1 o 2 días antes de viajar a México, se da el cambio así abrupto de presidente del Toluca, y la nueva directiva encabezada por el nuevo presidente dijo: vamos a parar cualquier tipo de negociación con jugadores, vamos a hacer una reorganización, y bueno, entre esa reorganización pues venía pues la posibilidad que Martín y mi persona fuéramos a México, y se terminó quedando en una posibilidad. Y la segunda fue justamente cuando yo estaba en Estados Unidos, que el presidente en ese entonces de Comunicaciones, Roberto Arzú, pues me habló y me dijo que me quedara jugando en mis vacaciones de que había terminado el torneo en Estados Unidos, que justamente fue el año de la tragedia del Mateo Flores. Sí. Y me dijo, pues quédate jugando esta parte del torneo y yo ya te tengo algo adelantado para que te vayas a México. Pues no quiero culpar, pero creo que al final cometí el gran error de querer adelantar el proceso, porque creo que
hubiera sido mejor para mi carrera en ese momento quedarme en Estados Unidos, porque yo estaba forjándome un espacio, había jugado el 95% de los partidos de ese torneo, y había terminado siendo titular, a pesar de las situaciones que me tocó vivir ese año, y creo que se iban a dar otro tipo de mejoras, moverme, como mencionabas, la liga era dueña de los jugadores y disponía dónde se los llevaba, y pues yo iba a tener ese beneficio de cambiarme, me iba a ver un equipo donde habían jugadores como Cienfuegos, Hurtado, donde estaba Jorge Campos, donde habían más latinos, donde pues en Los Ángeles, cada vez que se jugaba en Pasadena, que era donde jugaba el Galaxy, pues se llenaba de latinos. En San José era una colonia más de gente asiática, no había tanto latino, y entonces asistía gente al estadio, pero no como en Los Ángeles. Entonces, creo que yo tomé en gran parte esa mala decisión de haberme regresado sabiendo de que me querían en la liga, que ya me habían... Es más, yo ya tenía en mis manos la carta de renovación de mi contrato, porque los contratos eran anuales, y tomé la mala decisión de confiar y de dar ese salto que creo que todavía no me tocaba, y bueno, de ahí se dio la no posibilidad, me quedé esperando esa opción de México, y no sé si al final había opción de México, o al ver que yo ya estaba en Guatemala, pues no lo vio como prioridad, pero bueno, es una lección muy grande de vida que hoy la cuento, y cuando puedo se lo cuento a los jugadores, a los jóvenes, para que sepan que, como dice, no todo lo que brilla es oro. No hay que confiar. Me habían ofrecido o se había divisado una posibilidad en un fútbol mucho más profesional, mucho más rentable, pero todavía faltaba picar un poquito más de piedra para poder buscar eso. Y realmente, así como tu historia, así conocemos muchos que igual de mucho nombre. Me tocó alguna vez platicar con Carlos Hermosillo, que lo conoces, mexicano él, también fue engañado por firmar con un equipo, y él lo dijo abiertamente, después de mucho tiempo lo dijo ya al público, pero sí, hay presidentes de equipos que son muy tendenciosos, que con tal de tenerte, te engañan y te dicen, vas a jugar conmigo una temporada porque ya estás amarrado para irte a México, para irte a Europa, pero realmente siempre creemos en lo que nos dicen, y desafortunadamente pues confiamos, ¿no? Sí, yo creo que se mezclaron dos aspectos. Uno, creo que fue el hecho de que, vuelvo a repetirte, en Guatemala no hay muchos promotores, no hay muchas posibilidades para que el jugador guatemalteco se muestre afuera, porque estamos claros, en el fútbol actual, creo que esto es de años, no necesariamente tenés que ser buen jugador para jugar afuera. Se necesita ser buen jugador y se necesita tener un buen representante. Un buen contacto, claro. Para que te pueda colocar en los equipos, para que te pueda promover, para convencer a los técnicos por qué sí te tienen que contratar, o a los dirigentes. Y creo que en ese momento, cuando se cerró la posibilidad de regresar a Estados Unidos, porque yo tomé esa decisión, me di cuenta que había avanzado en irme a Estados Unidos 10 pasos, y cuando tomé la decisión de regresar a Guatemala, había regresado 20, en el aspecto de que me di cuenta que seguía siendo igual o peor con los promotores. No había, y no se puede un jugador ir a ofrecer a un equipo, eso no es así, y yo intenté buscar algún promotor para hacerlo, pero en serio, era muy complicado. Tuve una posibilidad de irme a jugar a El Salvador, a Costa Rica, al final quedaron en ofrecimiento. Ya en entrada a mi carrera se abre una posibilidad para irme a jugar a China, justamente fue algo así repentino, me dijeron, fue para fin de año, fue 2 días antes de la Navidad, y un ex compañero mío de los Cremas, que se volvió representante de jugadores, pero en Europa, no en Guatemala, me dijo, mira, necesita un jugador con tus características, yo te ofrecí, pero necesitamos que en la negociación vayan 3 jugadores que estamos buscando colocar. Con uno que no acepten, no te puedes ir. Así que tener tus maletas listas, pero también estás
sabido de que si no aceptan a uno de esos jugadores, se cae la negociación, y lastimosamente así pasó, pero es parte de lo que se vive en el fútbol, así que, pues, lección aprendida, lección dolorosa aprendida, pero hoy me sirve para contarla. Sí, claro, desafortunadamente para los aficionados que les gusta mucho el fútbol, también el futbolista sufre, también hay cosas que no nos valoran, no solo es que nos vean en un partido de fútbol dando el 110% con nuestra playera, inclusive representando al país, como en tu caso, mi querido Jorge, también somos ahora sí que carne fresca para los grandes leones, ¿no? Que son los equipos, los inversionistas que siempre están allá viendo cómo poder sacarle provecho a todo esto. Y lamentablemente, pues, el aficionado no sabe mucho de esto. Sí, sí, yo creo que uno tiene que entender que nosotros somos personas que dependemos del aplauso de la gente, dependemos del beneficio que nos pueda dar el aficionado, la prensa, el dirigente, porque es lo que nos mantiene, pues básicamente en el medio. Es una carrera lastimosamente bien corta, porque cuando el futbolista, y más en estos tiempos, que hoy entre más joven es el futbolista, más caro es, pareciera que fuera al revés de lo lógico. Y lo comparás, por ejemplo, con un médico entre más grande y más experiencia tiene, más pacientes le llegan, porque Más gana. se ha ganado ese derecho con su experiencia. El Claro. médico joven como que todavía no le da confianza a uno porque no tiene esa experiencia. En cambio, en el futbolista es a la inversa. El jugador con más experiencia, que el que se sabe parar mejor, el que tiene más capacidad de manejar la parte emocional, es el jugador viejo, el jugador que ya no es tan rentable. Y el joven, el que viene empujando, el que trae a veces más ganas que lo que se necesita para ser rentable, es el que más se cotiza. Claro. Entonces, la vida del futbolista se vuelve más corta, y más para los que, pues para mala fortuna, padecen alguna lesión que los hace retirarse mucho más rápidos. Entonces, uno tiene que saber planificar su vida, saber que ese es parte de lo que estamos expuestos, que no tendría que ser así, no es agachemos la cabeza y sigamos haciendo las cosas así, pero eso cambiaría cuando el jugador se prepara más, cuando es 100% deportista de alto rendimiento, cuando de repente te dicen esto te ofrezco y puedas decir no gracias, voy a esperar una mejor opción, porque tenés otros recursos, otras opciones de poder mantenerte o mantener a tu familia, porque a veces el dirigente, vos sabés que se aprovecha al saber que si no es eso, no tiene otra opción de ingresos, y entonces hace que el jugador acepte a veces lo que menos le conviene, pero insisto, eso va a ir cambiando conforme el jugador se vaya preparando más, vaya siendo más profesional y vaya quitándole esas armas al dirigente, que creo que al final es el beneficio para el equipo, porque el tener un jugador más preparado, más capacitado, mentalmente está más pues anuente a los grandes retos, a ser más profesional y a manejar mejor su carrera. Así es, perfecto. Fernando Mar te dice, Jorge, ¿qué cañón tenías en esa derecha? Nadie, ningún jugador de toda la República se volvió a mimar a pegarle de lejos, o animar a pegarle de lejos. Tenías una derecha bastante potente, ¿eh? Pues bueno, primero agradecer por el comentario. Mira, yo creo que al final de cuentas las circunstancias de cómo me fui acomodando en el fútbol me fueron casi que obligando a desarrollar, pues en este caso el disparo a media distancia. Yo me inicié casi que como delantero, aparte antes se jugaba con punteros, Sí. y después fue cambiando, ya se usaron carrileros, interiores, y yo empecé jugando como ese puntero derecho o carrilero por la derecha, y llegando a Municipal, llegó un técnico argentino, Horacio Cordero, un técnico Sí, cómo no, claro. que ahora somos compañeros de trabajo en un canal donde pues somos analistas deportivos, y por necesidad en un partido le expulsan a un central,
y me pone de central a mí. Y me fue muy bien, según el criterio de él, y dijo, no, tu característica es un poquito más defensivo. No era un jugador tan rápido, de estar metido en el medio, según él, yo era más criterioso con la pelota, tenía que tener la pelota en los pies, y me empezó a adelantar más que de central y me puso de contención. Como un 8. Exactamente, y pues me afiancé en esa posición, pero a mí me gustaba hacer goles, por lo menos buscarlos. Y entonces yo ya no tenía esa posibilidad de hacer goles porque estaba lejos. Y empecé a trabajar un poquito más mi disparo de media distancia. Ya me habían dicho algunas personas que tenía un poco de fuerza en mis piernas para pegarle, pero que tenía que mejorar la técnica. Y lo empecé a trabajar, me quedaba después de entrenos pateando, hasta se enojaban conmigo los preparadores físicos, porque me decían, no, ya no más vas a cansar las piernas, te vas a desgarrar. Y lo fui perfeccionando hasta encontrarlo como un recurso. Y pues bueno, gracias a Dios me dio la fortuna de hacer algunos goles en mi carrera de media distancia. Y eso es algo que ahora casi no se hace en el fútbol. No sé por qué, porque tenemos buenos pateadores. No sé si el fútbol actual no lo permite o la forma de jugar, pero pues lo veo como un don, como un beneficio que Dios me dio a mí y pues en el momento que estuvimos lo pudimos aprovechar. Josué López, tremenda pegada y clase tenías, Jorge, fuiste gran jugador. La gente te recuerda, mi querido Jorge. No, yo pues contentísimo. La verdad es que el mantenerte en el medio del fútbol no es fácil. Es un famoso lema del fútbol. Llegar no es difícil, lo difícil es mantenerse. Es el lema del futbolista. Es el lema del futbolista, pero yo me iba un poquito más de ese lema. Y el lema mío tal vez era, me interesa más ser recordado como buena persona que como buen futbolista. Porque ese sigue, la persona sigue, el futbolista de repente ahí está. Pero que en ese camino, también como futbolista, te reconozcan también es gratificante. Y la verdad es que me alegro, le doy gracias a Dios por el concepto. Como te mencioné hace un momento, hubo mucho sacrificio. En su momento, cuando estaba solo, mis amigos ya ni me buscaban porque yo empecé joven. Y entonces los fines de semana que de repente habían fiestas, mira, vamos, no, estoy concentrado. O vamos a dar una vuelta. Y yo tengo una anécdota que la cuento con los amigos que como yo empecé a jugar joven, me hice de mi carro y entonces me buscaban mis amigos con más razón, ¿verdad? Y entonces me decían, Jorge, vamos a dar una vuelta. Vamos, y lo subía. Llegábamos a los lugares donde estaban las discotecas, pasábamos enfrente y regresábamos a mi casa. Ellos me pidieron una vuelta. Entonces, yo no me podía quedar. Yo en esa parte respeté. No te digo que no tuve una vida social, la tuve en algún momento, pero mi prioridad siempre estuvo en respetar mi carrera y gracias a Dios, pues creo que fue algo que le pudimos sacar ese beneficio. No, sí, claro. Dice Melgar, desde niño le pegaba ya duro y por ello no nos gustaba jugar con él, lo que nos explicabas ahorita. Sí. Le pegaba sí, muy fuerte. Yo tenía mi grupo de amigos del barrio, de la cuadra, como se llama, de las famosas chamuscas de las vacaciones, y me da mucha alegría contarlo también porque es cierto, cuando jugábamos cada uno se ponía el nombre de su jugador favorito y uno representaba a qué jugador quería ser o dónde iba a jugar y yo me recuerdo que yo se lo decía a mis compañeros y me imagino que Adolfo Melgar es uno de mis amigos de infancia, de la cuadra, de muchos años, y yo decía, yo voy a jugar en Comunicaciones y me va a patrocinar Galletas Pozuelo, que era una marca de galletas, y yo voy a jugar. Y mi debut en Comunicaciones, cuando lo hago, patrocinaba Comunicaciones una pastelería. Y entonces entendí que yo tenía un sueño y que luché por ese sueño, me esforcé por ese sueño y lo logré. Porque al final de cuentas, muchos me decían, es que te ayudó tu hermano Julio. Y en efecto, el hecho que mi hermano Julio había jugado ya profesionalmente y ya era un jugador de nombre, me ayudó a abrirme un poco las puertas, pero me lo hizo también más difícil,
porque era un jugador que admiraban mucho, y entonces al mirarlo a él, me volteaban a ver a mí, decía, ¿y él? Entonces, una de mis metas siempre fue luchar porque el Rodas estuviera bien y no fuera, él es bueno, el otro no. Entonces, es parte de esas anécdotas, el que en las chamuscas, pues, jugábamos, a veces se quitaban de la barrera, pero tocaba, ¿va? Bueno, qué anécdotas, qué anécdotas. Otra vez, Fernando, te dice Jorge una pregunta. ¿Qué proceso de selección fue el que más disfrutaste y recordás? Bueno, tal vez uno de los que me marcó mucho fue justamente cuando fue la tragedia del Mateo, que fue rumbo al Mundial de Francia. El 98, 97 más bien. Teníamos una selección realmente, para mí, con mucha capacidad. En el fútbol se habla mucho de las camadas de jugadores de las épocas. En esa época, en Centroamérica, había muy buenas selecciones. En Costa Rica estaba Wanchope, estaba Fonseca, estaba, lo dijiste, Eric Lonis, estaba todavía Medford, estaba Ronald González, estaba Mauricio Solís. Habían muchos jugadores de nombre, muchos jugadores que llegaron a jugar hasta en Europa. En Honduras estaba Pavón, estaba Mao Guevara, estaba David Suazo. Estaba David Suazo. No sé si estaba Gilberto Yerwood, creo que estaba también. Estaba saliendo Jerónimo en esa camada, pero habían muchos buenos jugadores. En El Salvador estaba Cienfuegos, estaba Cerritos, estaba Díaz Arce, claro. Estaba el Memo Rivera. Habían muchos jugadores, Jorge El Zarco Rodríguez, que también jugó en Estados Unidos. O sea, habían muchas, y no digamos en México estaba Luis García, Jorge Campos, Luis Hernández, Hermosillo, Aspe, estaba Sague, era difícil, y nos vamos a Estados Unidos, y sigo mencionando Winalda, Balboa, Tony Meola, Jeff House, Alex, John Hart, Alexis Lalas. Exactamente, entonces había selecciones muy difíciles de vencer, y en esa eliminatoria veníamos con un buen paso. Y lastimosamente, en la tragedia del Mateo, nosotros pues lo resentimos mucho, a pesar de que nos fuimos a jugar a Los Ángeles, al Coliseo, donde también llegaba una cantidad impresionante de guatemaltecos. Dejamos nuestro estadio, nuestra gente localmente, y eso, pues al final de cuentas, sí tuvo una incidencia. Quedamos fuera justamente porque empatamos contra Estados Unidos en el último partido, que tuvimos que jugar en el Cuscatlán, porque no podíamos jugar en Estados Unidos porque pues básicamente eran locales ellos, claro. No podíamos jugar en el Mateo porque estábamos suspendidos, y entonces nos fuimos a jugar a un estadio que pues básicamente nunca habíamos jugado, solo llegamos a jugar, ni siquiera entrenamos, como era el Cuscatlán, y terminamos empatando ese partido, y por ese empate quedamos fuera de la siguiente fase. Jugando muy bien, jugando realmente un buen fútbol, y como dirían, pues esas grandes historias es mucho de lo mismo, pero no con resultados, y eso lo entiende uno, claro. Pero también uno que lo vivió sabe que esa experiencia pues fue a raíz de muchas circunstancias que nos tocó vivir ese año, y que al final pues por eso pienso que esa es importante. Mi querido amigo, desafortunadamente el tiempo voló otra vez, voló desafortunadamente, pero espero que pronto podamos hacer otra nueva entrevista, porque hay muchas preguntas que quedaron en el aire y me gustaría poder conversar otra vez contigo, pero agradecerte mucho. Nos queda exactamente unos 40 segundos para despedirnos. Te quiero agradecer muchísimo, amigo. No, al contrario, Hugo, para mí un gusto y un placer recordar esos grandes momentos, saludar a toda la gente, agradecer a todos los que pues se conectaron, y las palabras de todas las personas, desearles lo mejor en esta época, y que nos cuidemos, que cuidemos nuestras familias, y que pues Dios los bendiga en cada uno de sus hogares, y de nuevo gracias por tener esta charla. Y esto fue Leyendas del Deporte con Jorge Rodas desde Guatemala, haciendo historia con la historia. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana. Hasta pronto.